buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy lunes, también un fin de semana cargado de noticias, que lo verán si se quedan los próximos 35 minutos, porque después viene una segunda parte con el entrevistado que va a ser Marcial Martín, que fuera alcalde de San Bartolomé y que recientemente ha escrito un libro que va a ser presentado en estos días en San Bartolomé precisamente. Vamos a saludar a nuestro contertulio de hoy, a Guillermo Uruñuela. Don Guillermo, buenas tardes. Jorge? Guillermo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado este fin de semana? ¿Tranquilo? Pues muy bien, tranquilito, buen tiempo, buen clima y la verdad que muy bien, tranquilito. También Andrés Martinón, creo que tampoco ha tenido excesos de fin de semana, sino con tranquilidad. Pues sí, ¿no? El viernes tuve una comida, pero dije, no llego a Recife en vivo, que si no llego muerto. No llego vivo, llego muerto. No llegaste. Y no, fui a por el almacén, vi a la gente y tal, y ya tal, y luego fin de semana con los niños. Y te recogiste temprano. Sí. Muy familiar. Bien. Y no le voy a preguntar nada, porque es su vida personal, a Valentín Ollane. Buenas tardes, Valentín. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Vaya, estuve en Las Palmas. Estuviste en Las Palmas, es verdad, que hoy te tocaba con tu madre. Bueno, vamos porque la verdad que hablando de Arrecife en vivo y ahora ya en serio, pues realmente una muy mala noticia, no porque el festival haya tenido ningún problema, sino porque una persona, al parecer de Altavista, de 62 años, aparecía flotando entre los pantalanes y se cree, aunque eso no está confirmado 100%, que había acudido a ese festival y no se sabe muy bien por qué, si resbaló. Lo cierto es que Andrés cayó y por la mañana fue descubierto flotando. Sí, sobre todo creo que se investiga el hecho de que tenía un golpe. En la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, y lo que se tendría que investigar es cómo llega a la zona de los pantalones, porque los pantalones tienen un acceso privado, sí. Pero sí es verdad que lo que aparentemente causa el fallecimiento es el golpe, que luego puede ser también el ahogamiento al perder el conocimiento. Se está investigando y todo, como dices tú, en el entorno. Es que pasaron muchas cosas en el entorno de Marina Lanzarote este fin de semana y la verdad que además un hombre residente aquí, como decías tú, de 62 años, también conocido hasta cierto punto, y la verdad que cosas desagradables, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, de esa manera es extraña que si era alguien que estaba en los conciertos y eso, que no fuese con alguien, o que, ¿sabes? Que alguien que lo echara de menos, o que alguien lo viese caer, etcétera. Eso es lo único que uno se pregunta, ¿no? Inicialmente la policía no descartaba ningún tipo de teoría, ni, en fin, como es normal, hasta que se le haga la autopsia y la investigación pertinente. No sé si ya la habrán terminado, pero ese día, al menos el sábado, yo llamé a fuentes cercanas a la policía y todavía no podían decirte ni de la causa del fallecimiento. Creo que a día de hoy ya se descarta un posible conflicto previo, o sea que en principio se estima que se acerca a las rocas y que se patinó y que bueno, la autopsia lo que va a revelar básicamente si se mató en el golpe en la cabeza con la roca y que luego ya se quedó flotando en el agua, o que si se dio el golpe y luego posteriormente se ahogó. Eso tendrá que decidirlo, sobre todo estas cosas lo decide pues efectivamente cuando se le haga la autopsia, que ya creo que se la han realizado. No, y destacar también que incluso hubo fotos en el chat de emergencias que fue retirada sí, yo creo que acertadamente. En el momento, sí, aunque estaba pixelada, pero sí se veía incluso el momento porque yo creo que no aporta nada y crea daño, puede ser dañar sensibilidad al entorno de la familia y a la propia familia. Bueno, por cierto, y también otra noticia que ha sido comentada mucho durante el fin de semana, ese positivo que dio en un control de alcoholemia, precisamente a la salida de Arrecife en vivo, en el Marina Rubicón, pues precisamente a un coche, en este caso, que conducía el comisario de policía de Arrecife. Un positivo y claro, ahora se está hablando, Andrés, qué va a pasar, si este hombre va a seguir, si no va a seguir, porque evidentemente, en fin, más allá de que el acto en sí mismo, en fin, pues no es edificante o que un comisario pueda ser detenido, no, en este caso multado por ir con copa. Lo cierto es que, en fin, que no tampoco hay que exagerar, más allá de que efectivamente no es lo mejor para la figura de una autoridad. Sí, sobre todo también, claro, luego es que incluso varios sindicatos, por lo menos Equiparación Ya, envió un escrito al Ayuntamiento de Arrecife, ¿no?, a la policía local, un poco preguntando qué es lo que había pasado, porque se cree que ese vehículo es oficial, a su vez iba con
otros 2 ocupantes. Luego estuvo muy en el límite también, porque según el informe son 0,59 de una primera vez, en la segunda 0,62, ya habría te prevalece la de menor graduación, y eso es, ahí hay una diferencia, porque ese salto sería cuestión de constitutiva de delito penal, incluso retirada automática del carnet. Hombre, aquí también ya los sindicatos en conversaciones privadas no están autorizados a hablar, ha habido mucho revuelo y me imagino que la policía, la jefatura estará presionando. Creo que hoy, si no me equivoco, hoy viajó el comisario, sobre las 9 de la mañana, según fuente de los sindicatos, viajó a Las Palmas precisamente a entrevistarse con sus superiores. Con la jefatura superior. Y se cree, me imagino porque le habrán pedido explicaciones. Y se cree que incluso, pasa que al cierre del informativo, estábamos ahora, hemos dicho que se baraja, que no se descarta, no descarta la jefatura, la baja, la sesión, o el cese incluso. El cese, ¿no? La baja ya la puede la baja pedido el personal. La baja voluntaria él hasta que... Al margen del control y eso, aquí también el problema, si le quieres buscar la complicación, es que estaba en un coche oficial, aunque era un coche camuflado, no era un coche de la policía, y estaba supuestamente de servicio, ¿no? Digamos que entonces, claro, lo lógico es que ahí habrá algún tipo de expediente disciplinario, no sé cómo acabará, pero lo lógico, imagino yo que automáticamente se le va a tener que abrir. Automáticamente se hace, además. Y más cuando se ha hecho público el tema, ¿no? Porque otras veces ocurren estas cosas, ya un comisario, Federico Teodoro, en 2012 también fue pues, pillado, ¿no? También con unas copillas, y también creo que lo multaron y lo... Pero quiero decir que si por ejemplo a este hombre lo cogen en su coche, ¿sabe? En tiempo de ocio, que no está de servicio, y en su coche personal, pues le aplicarían la sanción, le quitarían los 6 puntos, etcétera, etcétera, y a lo mejor desde el punto de vista disciplinario no alcanzaría, porque al fin y al cabo estás en tu tiempo de ocio y no tienes repercusiones en tu trabajo. El problema que fue durante las horas de servicio, ¿no? Bueno, no sé, Guillermo, si quiere opinar algo, simplemente porque es verdad que hay mucha hipocresía en esta sociedad, ¿no? Hay mucha hipocresía, eso no significa que se pueda estar contento uno con la actuación de una autoridad, ni mucho menos, ¿no? Ni se puede justificar, ni nada, pero lo que quiero decir es que tampoco, en fin, que no hay que tampoco exagerar lo que sí, no hay que fusilarlo al amanecer. El mayor agravante es que estuviese de servicio, no de servicio, pero sí que es verdad que cuando ocurren estos casos, que una figura pública sea el comisario, también ocurrió con políticos recientemente, en los últimos años, recuerdo varios además, alcaldes, alcaldesas, etcétera, etcétera, que han dado positivo en alcohol. Pues yo, por ejemplo, personalmente, no he hecho nunca sangre al respecto, porque es una actuación igual de mala que se le hiciese yo, que se le hiciese Andrés, igual de reprobable. No creo que haya que... Está mal, obviamente, y para eso también está el Código de Circulación, que te ponen una sanción en función de la tasa de alcohol, una multa económica, o te retiran el carnet, pero más allá de eso no te convierte tampoco en un monstruo, ¿no? Porque es como muy escandaloso y políticamente es incorrecto decir que... Porque el policía está para casar, no para que lo casen, ¿no? Y en este caso pues da la sensación de que... Para mí, por eso, el mayor agravante es que estuviese de servicio. Ahora, si paran al comisario de la policía local, al alcalde, al presidente del cabildo, a un alcalde, a una alcaldesa y tal, pues tiene más repercusión mediática, pero al final son ciudadanos normales y estoy seguro que mucha gente en Lanzarote de manera... incorrecta, pero ha cogido seguramente el coche con copas, seguro. Pues vamos a esperar, porque después con esta persona, pues como todo, tiene también gente dentro de la propia policía que no le cae bien porque ha abierto expediente a otros compañeros suyos, y ahí también hay guerras internas también importantes, pero en cualquier caso tendrá que ser, pues tendrá que pagar la multa de 1.000 euros, que si la paga pronto son a 500, la mitad, y le quitan 6 puntos si no me... 6 puntos. Y esto como ciudadano. Ahora, las repercusiones que tendrá como comisario ya la tendrá que el Ministerio del Interior, que es el que finalmente sus superiores pues abrirán, como dice Valentín, un expediente, y ya veremos cómo... Yo estoy de acuerdo en eso. Si fuera un entorno privado, saliendo de un parque que todavía no has podido generar, porque si genera un peligro en la conducción, no. Entonces ya se cuestiona, o incluso si tuviera una derivación de un accidente o posibles consecuencias peores. Yo sí creo que no debe trascender aquí un poco la privacidad de tal, pero si es verdad, si estaban con un vehículo público en unas horas de servicio y demás, pues ese es el agravante. Para mí es el quid de la cuestión. Bueno, vamos a ver cómo termina este asunto, pero es evidente que por mucho, y yo no me siento orgulloso de cuando alguna vez he podido, pues bueno, no es que me he bebido 2 cervezas o 3 cervezas y crees que puedes conducir,
y después te cogen y te da positivo, ¿no? Y por poco, pero te da positivo, y muchas otras veces, por suerte, no te cogen. Pero eso no podemos sentirnos orgullosos los que hemos conducido bajo, no voy a decir, porque yo creo que, en fin, antiguamente yo recuerdo que hasta 0,50 no te paraba. Estoy hablando cuando empezó inicialmente el tema de los controles de alcoholemia. Era 0,7, ¿no? 0,7, 0,8. No sé, bueno, tenía que estar borracho, como digo yo, de verdad. Bueno. Hoy en día con 2 cañas en ayunas posiblemente es positivo, ¿eh? No, sí, yo a veces pienso y que 2 cañas no es una cantidad exagerada. Que cuando voy a hacer deporte, ¿quién no ha quedado para hacer deporte y te echas la cerveza? Yo casi después de todas las veces que hago deporte, yo creo que igual alguna vez puedo dar, porque es tan mínimo, es el 0,25. Sí. No, vas a dar seguro cuando cambie la ley, que creo que cambia a finales de este año, y es que ya no se va a permitir sino el 0,2%, que eso es una cerveza, para que lo sepan. Una cerveza ya da positivo, es decir, es mejor puesto 0 y punto. Sí. Bueno, vamos a otro tema, porque por cierto, que ya empiecen las personas mayores a prepararse, mayores y no tan mayores, porque llega la vacunación de la gripe, ¿no? La vacuna de la gripe, como todos los años, y se aconseja sobre todo en personas vulnerables, mayores, creo que mayores de 65 años. Sí, ¿no? Ya en la Azote, de hecho, ha comenzado ya, bueno, como todos los años también, pues principal atención para las personas vulnerables, personas mayores, personas que tengan algún tipo de patología. Y bueno, la novedad de este año, Jorge, yo diría que hay, bueno, para los niños pequeños, creo que de entre 3 y 6 años, en vez de vacunarse como tal y meterles el banderillazo, se lo van a... ¿En un turrón de azúcar? No, se lo van a meter vía nasal, una especie de, como un Ventolin, vamos. Pues mejor, hombre. Sí, así le evitan... Antiguamente nosotros nos daban un turrón de azúcar. Pero eso no sería contra la gripe. Estábamos fritos por ir, siempre me acuerdo yo. No, era para la viruela. Y se mantiene también paralelamente también la campaña que ya es extensible desde la pandemia contra la COVID-19, pues hay para las personas también de alto riesgo, vulnerables, etcétera, también de forma paralela se puede seguir vacunando contra la COVID. No, y es importante lo de la vacunación, porque hemos ya dejado a un lado lo que fue la gran pandemia, ¿no? de este siglo, pero en este tiempo, lo que pasa es que ya no le damos tanta importancia a la información, pero yo he visto que hay como 3 variantes diferentes de la COVID-19. O sea, pero que claro, con las vacunas ya consigue neutralizarla, ¿no? Entonces es importante que uno se vacune, no sea que vengan variantes de estas que sean más peligrosas, igual que con el tema de los antibióticos. Ahora cualquier médico te dice, no, los antibióticos ya no tienen la misma eficacia que tenías antes. Ahí, pues eso, los virus y bacterias cada vez se hacen más fuertes, con lo cual es muy importante lo de la vacunación, ¿no? Bueno, creo que hemos hablado con algún especialista del doctor Negrín, que nos comenta precisamente algunos detalles de esa campaña. Es una vacuna, tanto el año pasado como este año, es una vacuna que se administra de forma intranasal, no tiene pinchazo, solo es unas gotas de líquido que se ponen en cada fosa nasal. Luego, para los adultos y para los pacientes en grupos de riesgo y personas en riesgo, sobre todo los mayores, a la cual va destinada también la campaña, se pueden vacunar en su centro de salud. Y nosotros en el hospital también, como novedad este año, tenemos un punto de vacunación para los pacientes que acuden a las consultas externas, que pueden aprovechar para vacunarse. Y como siempre en el servicio de medicina preventiva, vacunamos como en todos los últimos años, últimas décadas, a todos los pacientes de los grupos de riesgo que nos derivan los especialistas. Bueno, creo que el doctor Negrín quería decir el doctor Molina Orosa de Lanzarote. Bueno, y por cierto que al final no lo pudimos tratar el viernes, pero el premio Nobel de la Paz no se lo llevó Donald Trump, por suerte, para muchos. Digo porque quien se lo llevó fue María Corina, que fue esta persona que estamos viendo ahora en pantalla, que es la líder de la oposición en Venezuela, y una persona que lleva muchos años, creo que en Venezuela llevan más de 20 años, intentando cambiar el régimen de Maduro, porque consideran que es una dictadura. En este caso, una dictadura donde no se puede opinar, donde hay personas como ella, por ejemplo, están descartadas para que puedan ser candidatas. De hecho, no pudo ser la candidata porque este hombre la declaró no candidata. Y además
Me ha sorprendido, no sé si tú has podido hablar, Guillermo, sí, con la comunidad venezolana. Sí. Ha sorprendido que el gobierno de Pedro Sánchez de momento no haya dicho ni pío, cuando hay otros gobiernos a nivel de Europa que sí han felicitado por la labor opositora de María Corina. Yo creo que no ha sorprendido, porque diría que es lo esperado, ¿no? En este caso, bueno, de hecho, hoy por la mañana sale, bueno, este comunicado, me parece, la verdad, que deleznable, Pablo Iglesias, este tuit puesto en las redes sociales, ¿no? Que dice que se lo podía haber entregado a título póstumo a Adolf Hitler. Monedero también sacó un vídeo muy desafortunado, grabándose, hablando del premio de la guerra y demás. Y bueno, con respecto a lo A mí lo que me gustaría es que toda esta gente viviera en esa dictadura. Sí, pero en situación de un venezolano de verdad. Y que pudiera decir lo que dicen aquí. A ver si dicen, si se atreven a decir lo que dicen aquí, no, si hubieran sido opositores. Ah, claro. Sí podrían vivir porque el discurso suyo coincide con el del... No, ellos sí, a ellos le pondrían alfombras rojas. Claro, lo suyo sería vivir como vive un venezolano en la oposición. Sí. Entonces, digo, alguien que no esté de acuerdo con el régimen y que pueda hablar con la libertad que ellos hablan aquí contra lo que quieran. Sí, no, y después además en julio del año pasado, de 2024, de esas elecciones que, bueno, que claramente... Yo de verdad, es que esto siempre me ha dolido mucho porque... Para mí, más allá de que uno elija el sistema de gobierno que quiera, pero lo que está claro es que cuando es una dictadura, ¿cómo la fuerza de izquierda más extrema puede defender una dictadura? Pero es que es increíble, donde los derechos humanos se pisotean cada momento. No, y las palabras de Pablo Iglesias son graciosas, ¿no? Ha intentado dar golpes de Estado, es decir, se ha ganado elecciones, y el régimen de Maduro no ha tenido ni argumentos para justificarlo, ha dicho, ya está. Sí, hasta la izquierda sudamericana le ha dicho, oye, enseñar los votos por lo menos. Y que diga eso, o sea, ¿cómo puedes decir esas cosas? O sea, una gravedad. Y luego, si Sánchez, ese gobierno... Defendieron la dictadura de Cuba, la defendieron y todavía la siguen defendiendo. De aquella manera, ya no tan descarado como antes, pero la dictadura de Fidel Castro, es que un régimen que ha llevado a la ruina a su país. Pero a mí también... Las declaraciones de Irene Montero también, que ayer se pronunciaba públicamente a través de las redes sociales y demás, tampoco me extrañan. Es decir, o sea, esta rama de la izquierda nueva en España ha defendido lo indefendible por puros intereses personales y que al final su discurso y sus argumentos se caen por su propio peso, pero ellos no se bajan del burro. No son personas que tengan capacidad de decir, oye... No te vayas solo a Podemos. ¿Quién es la mano derecha ahora del Partido Socialista del señor Sánchez? El señor Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero es un hombre de... El baluarte y el que ha blanqueado de alguna manera. Claro, es casi un asesor personal. Pero yo creo que Zapatero ha tenido la capacidad de ser más inteligente y permanecer, entre comillas, un poco más en la sombra. Pues, por ejemplo, sobre este tema no se ha pronunciado, ni para bien ni para mal. Pero claro, cuando lees los tweets de Podemos, sí, pero Zapatero hizo declaraciones validando la chapuza y de lo que no se atrevió nadie de gente normal y moderada, que no enseñaron las actas de las elecciones. Oye, si te lo pide la oposición y tú no tienes nada y la propia comunidad internacional, claro. E incluso los gobiernos de izquierda como el Lula en Brasil, sí, le exigió que enseñaran los votos para dilucidar si es verdad o mentira lo que se decía. Pero ellos todos, ¿sabes cómo? Ellos es todo el capitalismo, dicen, no, esto es una batalla contra el capitalismo, Estados Unidos nos quiere colonizar, nos quiere quitar el petróleo, y con eso tiene al pueblo muerto de hambre, más de 2 millones son, ¿no? O 3 millones los que han... La diáspora que se han ido... Más, 6 o 7 Solo España, España, solo Colombia. Cuba y Venezuela son los países que más inmigrantes estamos recibiendo ahora. Y yo creo que el que más es Venezuela. Solo España. Sí, pero creo que en Colombia, que hacen frontera, pues, creo que ahí hay... yo no quiero meter la pata porque no... Claro, Maduro hace a Colombia como si fuera Estados Unidos, ¿no? Como quieres ir a otros países, ¿no? Y buscar otro futuro. No, y lo que es evidente que si hablas con gente que se ha tenido que ir de Venezuela por la dictadura de Maduro, comprendes perfectamente lo que está pasando, el sufrimiento que está pasando la población. Vamos, lo que pasa es que después blanquearlo es lo que duele realmente, que después un gobierno que son demócratas y que te dicen, oye, un hombre, un voto, aquí se decide por las urnas, esté respaldando el gobierno de Maduro. Que por cierto, María Corina Machado, según dijo ayer, creo que lo dijo ayer o esta mañana Trump,
que le había llamado al presidente de Estados Unidos para decirle que realmente quien se lo merecía por el tema de Gaza era el propio Donald sí, Trump, dijo, con lo cual se quedó inflado. Dice, hemos tenido una conversación privada como diciendo, no estaba muy de acuerdo, porque estoy seguro que Trump le dijo que no, tú no te lo mereces. Pero por otro lado, alabó que la actitud que ahora está teniendo el gobierno de Trump con las narcoembarcaciones y todo eso. No, pero Trump ya, hombre, una vez que no se lo dieron a él, dice, mira, por lo menos que se lo dé a esta chica, porque Trump está totalmente, Norteamérica está en contra de lo que está ocurriendo en la dictadura del señor Maduro, que cae de Maduro, nunca mejor dicho. Pues como todo el mundo dentro de la política internacional, salvo los que vivan de eso directamente, es que es así. O sea, antes decía Valentino, si le preguntas a un venezolano, no a alguno, a todos los que están exiliados y que viven en España, no hay ninguno que te diga, oye, Venezuela es un país maravilloso donde puedes vivir, donde puedes ejercer tu trabajo, donde puedes desarrollarte económicamente. Pero encima están en la pobreza total y absoluta. La pobreza absoluta, la ruina. Y siempre la culpa es de Estados Unidos, que le han hecho el bloqueo. Y como siempre, un país que tiene una riqueza importante, ¿no? El tema del petróleo. Y todo hay que decirlo, y es verdad que gran culpa de que haya surgido fenómenos como Maduro o antes Chávez se debe a la derecha que gobernó ese país de una manera también corrupta, donde no supieron sacar y darle a las clases medias y crear una gran clase media, porque una cosa no quita a la otra. Sí, sí. Pero, como en Cuba también. Claro, como en Cuba, pero la realidad es que están peor todavía que antes. Vamos a ver lo que dice César Martínez, que es el representante de los venezolanos en la isla de Lanzarote. Una inmensa alegría para la gran mayoría de todos los venezolanos que nos encontramos fuera de Venezuela, una alegría, un triunfo para todos los que creemos en las instituciones y en la democracia, y felices, y creo que es un paso, aunque más moral que otra cosa, importante para nuestra lucha. Bueno, el silencio en este caso del gobierno de España es otro poquito más de aliento que le da el gobierno al régimen de Nicolás Maduro, al narcoestado que está formado allí, y la verdad es que no nos gusta, pero bueno, entendemos que tampoco nos hubiera gustado, pero tampoco nos va a cambiar ni la alegría ni la felicidad que tenemos. Bueno, y para terminar con este tema, lo único que esto es un espaldarazo importantísimo para la lucha opositora contra el régimen dictatorial del señor Maduro, donde no hay libertades, donde se cierran televisiones, se cierran canales de radio, se cierran periódicos y donde, por supuesto, no hay libertad de prensa, sino que ahí todo el mundo o escribe a favor del dictador o no sale en la fotografía. Bueno, un pleno en Teguise dice que es bastante polémico el fin de semana. Sí, bueno, lo hizo Guillermo, pero sí, yo comento, y ahora si quiere, Guille, si fue enérgica, vi las imágenes en las que Olivia ya un poco está cansada un poco de Marcos Vergás, que le salte un poco por la demagogia, ¿no? Por determinadas, ahora si quiere Guille ya puntualiza, pero que para en determinadas cuestiones de apoyos económicos o de inversiones o de subvenciones o de ayudas o de lo que sea o de partidas, y luego dice, para eso tienes el Estado. No sé si puntualizaba, sí, ¿no? Que el Estado, claro, como es de Pedro Sánchez, pues ahí no dice nada. Lo ha explicado bien y la verdad que es de las, no sé de las primeras veces, pero que veo a Olivia, bueno, realizando un speech con mucha vehemencia, ¿no? y con fuerza, ¿no? Contestando un poco. Por lo que dice un poco Andrés, porque ya está cansado. Ya está cansado de Marcos. No, además la intervención es de Jennifer Galán, portavoz del PSOE. Entonces habla de la oposición, ¿no? Entonces habla de, bueno, creo que el gobierno debería tomar nota para coger las ideas del PSOE. Y dice, tal, no sé. Entonces llega un momento en el que Olivia, y además se va calentando increchendo, va de menos a más y dice, pues estaban hablando de la dinamización del comercio, de mejorar, de que muchos negocios estaban cerrando, el pequeño autónomo que está asfixiado en Teguise, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Teguise, el pequeño autónomo está asfixiado en Teguise, claro, y en toda España. Claro, entonces ella se empieza a calentar y acaba diciendo que, bueno, que dice, manda narices, que se lo exijan a un municipio chiquitito como Teguise, pero tiene al jefe en Madrid que lo que está haciendo es políticas para precisamente atacar al pequeño comerciante y no dicen nada. No, y sobre todo una política de impuestos y de despilfarro del gasto público, que muchas veces no se dan cuenta de que ya no sabemos ni cómo se va a pagar las pensiones, porque ahora mismo se ha tenido que poner, estoy hablando de memoria, pero otra vez se ha tenido que poner otros 40.000 millones más de euros para poder hacer frente a las pensiones, porque no da, el sistema no da, se ingresa mucho menos de lo que se paga, y así va a seguir creciendo. Bueno, y todavía a corto plazo,
Por ejemplo, a ti, Jorge, yo creo que todavía te va a pillar. Sí, me va a pillar de milagro. Vamos, a nosotros ya, Andrés igual ya no, a mí seguro que no. A ustedes ya vayan. Como ilusión. Ustedes mejor que hagan un plan de pensión o recen. La generación de Jorge son los boomers, son los que más hay, además. Sí. O sea, vamos a tener que pagar a muchos Jorge. Pero es verdad que yo he aportado mucho. Vamos a ver, hombre, como que podía estar jubilado y apuntadito a la jubilación y todavía estoy trabajando. Vamos a ver lo que dice precisamente lo que pasó en ese pleno de Teguise. Hacer caso de una vez al Partido Socialista y crear un plan de dinamización y acción municipal para que los pequeños comerciantes se sientan respaldados por un grupo de gobierno que desde hace años le ha dado la espalda. De esta manera, la representante del Partido Socialista en Teguise, Jennifer Galán, durante la celebración del último pleno, atacaba al gobierno municipal y le culpaba directamente del cierre de negocios en las localidades teguiseñas. Una afirmación que encontró una réplica contundente por parte de la alcaldesa de Teguise, la nacionalista Olivia Duque, que puso en evidencia la demagogia y el populismo de los socialistas que exigen a un pequeño municipio lo que no hacen con el gobierno de Pedro Sánchez. Y entramos ya en temas de cuestiones de que las empresas cierran por culpa de que el ayuntamiento no les da visibilidad. Señores, por favor, es que es normal que al final entremos en debates que no corresponden. O sea, al final nos están pidiendo desde el Partido Socialista que nosotros bonifiquemos, pero el Partido Socialista en España no bonifica, ni ayuda, ni apoya. O sea, le pedimos a un pequeño ayuntamiento, a un pequeño municipio que ayude, que bonifique, que quite tasas, Y el gobierno de España, a través del Partido Socialista que está gobernando en pacto, no pone medidas sobre la mesa para que esos autónomos y esas pequeñas empresas no sigan cerrando. O sea, es que me parece de verdad, es un tema tan populista, o sea, lo que hacen y cómo se plantean las cosas. O sea, me parece de tan poca responsabilidad. Hombre, la verdad, porque este es un tema que realmente el PSOE lo ataca, estos son como mociones que hacen a nivel de toda España, el tema del pequeño empresariado, de que se están cerrando pequeños comercios y tal. La verdad es que el gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y PP, que esto fue una propuesta del Partido Popular, por cierto, ha hecho algo por lo menos con los autónomos en esta región, y es que los nuevos autónomos tienen cuota cero durante, creo que son, no me quiero equivocar, si son 6 meses o un año, ¿no? Sí, no, eso está, vamos, yo por ejemplo me he acogido a esa ayuda en su momento del gobierno de Canarias, que fue desde el 2023, y me parece que sí, que eso es evidentemente... Eso son cosas reales, claro, lo otro son retóricas. Y después otra cosa, es verdad, es decir, hay unas competencias por parte del gobierno central de apoyar a la emprendeduría y a los autónomos, y que yo sepa, poco ha hecho este gobierno o nada en relación con esta cuestión, ¿no? Entonces, claro, efectivamente lo que dices tú es un discurso... Lo que ha hecho es hacer mayores cargas entre los impuestos estatales, los autonómicos y los municipales. Lo único que hacen es que la carga sea insoportable para miles y miles de empresas pequeñas en España. Claro, porque es que muchas veces las actuaciones siempre se enfocan en las grandes multinacionales, en Telefónica, que Endesa, pero si es que se les da igual, si es que se hace un reajuste y ya está. El problema es el empresario, el de la tienda, el que tiene 2 o 3 empleados, el autónomo. Y yo, mira, el tema de las cuotas de autónomos, que es algo que he defendido, que me parece sentido común, incluso con esto que ha llevado a cabo el gobierno de Canarias, pero al final es una pequeña ayuda que tampoco es significativa. Para incentivar a los nuevos, a que se metan de autónomos. Es que meterse autónomo es un riesgo en este país. Pero aunque tengas unos meses de beneplácito, tú lo que tendrías que hacer con la cuota de autónomos es cobrarla en función de una facturación. ¿Cómo puede ser que una persona facture 0 euros y tenga que pagar no sé cuánto se paga? 300 euros, 200 largos. Entonces, puedes estar 6 meses facturando 0 euros y tienes que pagar 300 euros en calidad de ¿qué? No, tienes que espabilar en esos 6 meses o el año que tienes bueno, pues, para poder después pagar. Pero bueno, a ver, que yo entiendo que algo tienen que pagar, porque no puede ser que no paguen, pero es verdad, como dices tú, el debate está en que se debería de pagar en función de la facturación. Y pero además se compensaría, porque facture mucho en vez de 300, porque pague 600, y el que factura poco, pues que pague 30. No, y el PSOE siempre ha hecho ideología en esto, y me explico. O sea,
El PSOE siempre está hablando de lo privado es malo, lo público, ¿no? La energía la queremos pública, en los colegios, en las universidades, en los centros sanitarios. Y yo creo que el empresariado, el pequeño empresariado, eso lo vas percibiendo que hay un desafecto. Y ya no te digo los de Podemos casi a veces al empresariado lo tachaba, y sobre todo al gran empresariado, de mafioso directamente, llegaron a hacerlo. Yo creo que aquí me creo lo que dice Olivia, es decir, tú tienes el poder para poner todo tipo de leyes, y sin embargo lo que está diciendo Valentín, a la que se ha adaptado es a una del gobierno de Canarias, una ayuda de tal manera que hará su sacrificio, en sus cuentas hará el gobierno de Canarias. Oye, pues por aquí no entra tal y cual, pero es que el PSOE no hace nada que le cueste. El PSOE coge y te dice, tú el salario mínimo te lo subo a tanto, lo que sea, si uno ocupa se te queda, tú lo pagas, pero luego mira, de que le cueste... Salario mínimo, bien, reducción. Es que en la filosofía estamos todos de acuerdo, pero después, salario mínimo, reducción de la jornada laboral de 37 horas y media. Ahora aumentar 10 días para el permiso paternal, que está fenomenal. Todos lo firmaríamos, pero no se dan cuenta de que el tejido empresarial en este país, la mayoría, son pequeñas y medianas empresas, y hay muchísimos autónomos. Pero como dice Andrés, que ellos tienen el capitalismo, creen que son los empresarios que vienen a explotar a los pobres trabajadores. Sí, entonces no se dan cuenta que los autónomos trabajan 12 horas. Es decir, un autónomo, si quiere levantar una empresa, el 80% de los autónomos trabajan mínimo 12 horas porque se llevan el trabajo a su casa. Están allí cuando hacen turno y claro, ellos van. Ahora, pues si la jornada laboral se reduce, pues esos son costes para ellos, más costes. Algunos tendrá que quitar a un trabajador. Es cierto que ahora, como la economía más o menos va bien, en el sentido, no bien, en los números macro van bastante bien porque ya verán que los números, digamos, de la realidad, las familias hoy tienen menos dinero porque cuesta todo mucho más caro. Por lo tanto, el salario mínimo se ha quedado ya, el otro día, se lo han comido la inflación. Por ejemplo, el otro día un economista explicaba un poco, para una persona como yo, que no tengo grandes nociones de economía, pero era sencillo de explicar. Decía la trampa que hacía, por ejemplo, Pedro Sánchez, que cogía los números de 2017 en comparación con 2025, en cuanto a la subida salarial, y decía, sí, es cierto que dice que era un 9% de subida, pero claro, no calculaba el IPC. Entonces, proporcionalmente, ahora éramos como un 20 y pico % más pobres que en 2017, aún subiendo el sueldo. Pues, y yo tengo una cosa, hablan de los sistemas públicos, etcétera, en España. Para mí es un panorama ideal, siempre y cuando el español, que no lo es, fuese honrado, fuese... ¿Por qué? Porque no lo es, porque hay una cantidad de bajas, de paros, de subsidios, además de gente que no necesita, la sanidad, un agujero tremendo. El estado de bienestar es muy caro y es bueno que exista un estado de bienestar y todo el mundo lo queremos, pero alguien tiene que producir, porque si nadie produce, al final se va para el carajo y, perdone la expresión, el estado de bienestar. Y perdona por volver al tema, pero está en esto. Por ejemplo, las universidades privadas, ahora se está diciendo... Dice, ¿tú por qué? ¿Qué más te da tiempo? Por ejemplo, medicina. ¿Por qué no hay? Porque a lo mejor el Estado no tiene capacidad para crear más plazas de facultad porque cuesta, porque hay que tener cadáveres para que operen, necesitas quirófanos, deja tú el nicho de que hay gente a lo mejor que afortunadamente esa familia puede, y no tenemos que estar yendo a contratar, como decía Aparicio, como en un mercado persa, a coger médicos cubanos y médicos polacos o los que sea. ¿Por qué no los haces? Déjalo. Y si no, además otra cosa, yo estudié en la Complutense de Madrid pública. Yo no sabía quién venía de un instituto público o privado. Yo no lo sabía. El que era bueno y el que era malo, o el que no estudió. Lo que quiero decir es que, y además que luego vas a, por ejemplo, si tú estudias medicina, luego habrá un examen donde, porque puedes decir, no, ahí te regalan tal, ¿vale? Pero luego te tienes que enfrentar a una equiparación. Claro, entonces, no sé, esos discursos que a mí, la verdad que... Bueno, ahora se quieren cargar la universidad privada, pero bueno, ya verán. Bueno, nos tenemos que ir porque está esperando nuestro invitado, por cierto, que Octuna, que es la empresa que ahora mismo tiene lo que son los almacenes que están en Nao, es una empresa que lleva... Esto era hoy, Andrés, esto si no me equivoco, el CIMAR. Al final nos dejaron grabar. Sí, al final nos dejaron grabar porque fue un malentendido, que por suerte la autoridad portuaria, la presidenta, la señora Calzada, lo resolvió rápido y yo se lo agradezco personalmente. Pero bueno, en principio esto era hoy, trajo unos 3.000 kilos de atún, pero están un poco quejosos. Pero bueno, la noticia es que va a seguir, según el ayuntamiento, el cabildo, perdón, porque el Partido Socialista denunció que se le había caducado la concesión
al Cabildo, que es el propietario de esas naves, que vemos aquí un poco enfrente donde están los atunes esos, y que esas naves donde trabaja Autuna, y que ahí transforma el pescado y además pues le sirve para congelarlo y mandarlo a exportación. Bueno, pues el Cabildo ha dicho, hemos podido hablar con el consejero de Pesca y ha dicho que por lo menos no se tienen que preocupar Autuna porque va a seguir la concesión de una manera o de otra. Del Cabildo de Lanzarote y especialmente de la Consejería de Pesca queremos trasladar al sector de la pesca que se va a seguir manteniendo esa concesión que hoy tenemos de esa industria pesquera en el muelle de Puerto Naos. Así lo hemos hablado con la presidenta de Puerto, que se va a buscar una solución a un documento para poder continuar con esa prórroga que solicitamos en fecha el pasado día 6 de marzo y en diferentes escritos tanto en abril como en agosto, que también se ha ido reiterando para que esta concesión siga siendo parte del Cabildo de Lanzarote y por lo tanto podamos mantener esa industria pesquera con el esfuerzo que estamos haciendo en esta legislatura por apoyar al sector primario y especialmente también al sector de la pesca. Bueno, aquí el tema viene, Valentín, rápido porque no nos queda más tiempo, nada más que te voy a dar a ti la palabra porque solo me queda un minuto. Esto viene porque el PSOE sacó una nota porque en el último consejo de la autoridad portuaria de Rondón metieron ahí un tema de, que se le había culminado la concesión al Cabildo de Lanzarote. Y que no habían solicitado en plazo una nueva concesión, pero se entiende, por lo que además ha dicho el consejero, que esto se soluciona con la autoridad portuaria de forma sencilla. Esto es hoy ahí en la Autuna para que la gente sepa. La actividad no va a dejar de hacerse allí, eso está claro, y lo solucionará, porque creo que además, no sé si fue fuera de plazo, que no lo tengo muy claro todavía, Jorge, fue en unos días y tal, pero no es una tampoco... No, por lo visto es que se cumplía el 7, ellos lo mandaron el 6, sí. Pero claro, las cosas lo abrieron el día 12 de octubre o 13. Eso provocó que hubiera, según los funcionarios de la autoridad portuaria, pues estaba fuera de plazo. Según los juristas del Cabildo dicen que no, que empieza a correr el plazo desde el que se presenta. Desde, no la salida de la solicitud del Cabildo. Efectivamente, pero en cualquier caso... daba lo mismo, ellos dicen que esto se va a solucionar de una manera o de otra, que lo más probable es que se dé una concesión nueva y no haga una prórroga, sino una nueva que dure 30 años. Bueno, ya lo veremos. Vamos ahora con nuestro invitado, no se vayan. Llega la 9ª edición del MBA en Turismo en Lanzarote. Comenzamos el 6 de noviembre con el Máster Internacional en Dirección de Empresas de Turismo y Ocio. Si eres directivo, mando intermedio o emprendedor, este programa es para ti. Para más información, contacta con el Instituto Canario de Turismo. MBA en Turismo. El mundo cambia, lidera el cambio. ¿Buscas dónde celebrar tu cena de empresa? En el Arrecife Gran Hotel and Spa, tus cenas se convierten en noches especiales, DJ en directo, sorteos exclusivos y un menú gastronómico por 65 €, con opción vegetariana. Disfruta de las mejores vistas de Arrecife y celebra un año de éxitos con tu equipo. Reserva ya en el 928 800 000 o eventos@arrecifehoteles.com. Plazas limitadas, no te lo pierdas. Hola, quería una McExtreme Pulled Pork. Vale, pero ahora se llama Bull Pork. ¿Qué diferencia hay? Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García. Pues sin duda quiero la nueva McExtreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a McDonald's y pruébala ya. ¿Qué pasa, bro? Siento que pasas de mí, bro. ¿Qué dices, bro? Tú eres mi bro cuando he pasado yo de ti, bro. El otro día me enteré que fuiste a Tools sin mí, bro. Tools, la ferretería de Argana, fui a pillar decoración para el hogar, bro. Y no me avisas, bro. A ver, bro, ¿en serio te dolió que fuera sin ti a la ferretería Tools, bro? Tools es el lugar de moda, bro. ¿Viste las ofertas que tienen, bro? Ya yo, bro, tiene toda la razón, perdona, bro. Porque la gama de productos de decoración más amplia y variada está en Tools Lanzarote, bro. Tu solución es Tools. Calle Iguazú 5. Retos y prioridades con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. No te pierdas el videopodcast Parlamento Abierto, en el que se debatirá sobre la salud mental en las islas. Políticos canarios analizan qué es lo que está ocurriendo y qué soluciones se pueden aportar. Desde el viernes 10 de octubre en las redes del Parlamento de Canarias.
Bueno, pues Testigo de la Historia es el libro que ha escrito Marcial Martín Bermúdez, que es nuestro invitado de hoy. Crónica y vivencia de la creación de los Centros de Arte y Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Además, don Marcial aprovecha en este libro, que no es poco, yo he podido leer, la verdad, que unas 30 páginas y he ojeado el resto. Un libro, la verdad, que contundente, con mucha información y muy bien escrito desde mi punto de vista. Don Marcial Martín Bermúdez, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo se le ocurrió a usted esto, ser testigo de la historia, don Marcial? Bueno, no se me ocurrió ser testigo. Estaba por circunstancia en el meollo de la cuestión, porque saben que yo empecé en el Cabildo de Lanzarote en abril del 62, con apenas 13 años. ¿Como botón? Como botones. Botones. Sí, sí. Botones, sí. Entonces, bueno, pues la Cueva de los Verdes, que fue el primer centro que se acondicionó y que se creó, se empezó a trabajar en el 63. Entonces, pues yo fui testigo desde el inicio, desde el origen de la creación de la red de centros de arte, cultura y turismo del Cabildo. ¿Usted sabe todos los secretos de los centros turísticos? Bueno, todos no, la porque creación, no tengo... las cosas buenas, las cosas malas. Sí, porque no tengo el don de la ubicuidad, pero lo que yo viví, mi verdad, como decía una cierta persona, mi verdad verdadera está en el libro, y lo que no he podido o no he querido contar, por circunstancias obvias. Ahora vamos a los centros turísticos y dejo a mis compañeros, pero como he leído la primera parte, y no toda la primera parte, porque es bastante, es bastante amplia, pero sí veo, y me gustó esa primera parte, como estaba escrito, que es una especie de ficción que tú haces de tus propios ancestros, tu familia, sí. y bueno, cuenta desde tu abuela hasta el nacimiento tuyo, ¿no? Vamos a ver, yo cuando empecé a escribir el libro por una necesidad imperiosa interior que tenía, pues de contar, de narrar pues todo lo que ocurrió en los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo, y digo del Cabildo porque son del Cabildo, y si son del Cabildo son de todos nosotros, de todos los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote. Yo sentía esa necesidad, pero ¿cómo estructuraba el libro? ¿Cuál era el andamiaje para contar mis vivencias? Entonces, pues empiezo en mi pueblo, donde yo me crié, que fue Güime, y con el nacimiento de una de las personas más importantes de mi vida, que fue mi abuela Eugenia. Esa es una parte de ficción, pero está narrada, está contada y está escrita de tal manera que yo estoy seguro que las personas que hoy tienen 90 o 100 años se ven reflejados en esa descripción. E incluso luego, gente con menos que recuerda cómo era, a lo mejor gente que ahora tiene 75 años, pero saben cómo, y luego, claro, cómo vivían sus padres y sus abuelos. Había que contar la situación económica y social de la isla de aquel entonces, y se me ocurrió pues contar mi pequeña historia como un homenaje sentido a mis generaciones, años 40, 30, 20, principios incluso de siglos y posteriores, en la que se sabe que la situación económica y social de la isla era muy deficiente, sin recursos, en la que teníamos una economía vinculada casi exclusivamente al sector primario, una agricultura de secano que apenas daba para comer cuando llovía, y en Lanzarote no llueve. O sea que cuando había 2 años o 3 años sin llover adecuadamente, la gente tenía que tenía que huir de la isla. Y la otra pata de la economía era la pesca. Una pesca en la que era, yo creo que un sector bastante mejor que la agricultura, pero claro, los marineros, los pescadores, los roncotes, como se les decía, entonces estaban 6, estaba la zafra chica, la zafra grande, y estaban como hasta 6 meses, incluso el muy caso duro, de era muy duro. Era muy duro. Sí. Marcial, tu abuela, si hubiera nacido, nunca se imaginó, si hubiera estado viva, nunca se pudo imaginar ni pasársela por la cabeza la prosperidad que luego ha tenido la isla, ¿no? Claro, evidentemente, o sea, esa prosperidad es tan espectacular. O sea, el desarrollo económico y social que experimentó la isla
después de que un presidente del Cabildo, don José Ramírez Cerdá, pero yo creo que hay que poner en valor a las personas que hicieron política con mayúscula, y en este caso fue don José Ramírez Cerdá, con un equipo de gente que él mismo formó, en el que llamó a César Manrique, llamó a Jesús Soto, a don Antonio Álvarez, vicepresidente, y también a Luis Morales. Y claro, el capataz de Vías y Obras. Él tenía una programación y planificación de la isla. Saben que entonces no teníamos programas electorales, eso vino bastante después, ¿no? Eso estaba todo en la cabeza. Y claro, es la primera vez en la historia, yo creo que del desarrollo turístico del mundo, en el que a través del arte se desarrolla una zona, una isla, bajo el punto de vista de la economía. ¿Por qué digo esto? Porque en Lanzarote se da la circunstancia de que primero se creó, se hizo, se acondicionó, se puso en oferta la planta, digamos, la oferta complementaria y después la alojativa. Eso no se había hecho nunca. Solo se hizo aquí en Lanzarote por la visión de una serie de personas en las que hay que destacar a don José Ramírez, a César, a Soto, etcétera, etcétera. Yo tengo una discusión, y ahora sí dejo a mis compañeros una discusión con amigos de mi edad y tal, porque hay gente que dice que fue una idea de José Ramírez Cerdá el crear esa oferta complementaria, esos centros turísticos, y otro que fue el propio César el que le dijo a Ramírez Cerdá que había que crear esa oferta. Vamos a ver, don José Ramírez Cerdá, presidente del Cabildo desde los años 60, desde el año 60, y César Manrique eran íntimos amigos de niños, y veraneaban en Famara, y en Famara hablaban de todo. César, por su inquietud artística, por su inquietud estética, porque veía lo que no veía nadie, veía belleza donde algunos veíamos un muladar o veíamos fealdad, y don José Ramírez se fue embebiendo, por decirlo de alguna forma, de esa manera de pensar, de ver el desarrollo turístico, el desarrollo económico y social a través del arte. Es por eso por lo que don José creó ese plan de actuación que fuera el hecho de la transformación de la isla hasta el punto de que nosotros los lanzaroteños, yo me acuerdo de eso, el decir que éramos de Lanzarote nos daba cierto rubor. O sea, de hecho, los canariones nos pusieron los conejeros porque llevábamos más que conejos todos los días allí. De hecho cuando en una actuación como la que hizo don José Ramírez con César Manrique, Soto, en el que se aumenta la autoestima de la sociedad deprimida de entonces, es de aplauso y de reconocimiento eterno. Guillermo... Don Marcial, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas le quería tardes. preguntar, hablaba usted de que la isla se confeccionó en base a una idea de arte, ¿no? Y que luego posteriormente fue la planta alojativa, ¿no? Lo que impulsó a la isla, pero primeramente esos centros turísticos o esa idea de César Manrique. Realmente lo que no impulsó esa idea, o la hizo florecer y crecer, no fue precisamente ese dinero, esa economía que vino a su vez de la gente que nos visitaba. Porque claro, sin ese dinero no hubiese quizá, ¿no? No, vamos a ver. No, eso es una discusión porque después yo aportaré algún dato. El tema del desarrollo de la isla se hizo casi con dinero propio y con una situación del Cabildo muy complicada, de cierta corrupción de determinadas personas que ocupaban puestos de mucha responsabilidad en el funcionamiento administrativo del Cabildo. Don José Ramírez, en aquel entonces, no solo fue una persona valiente, un tanto osada, sino que también desplegó una, no sé cómo decir, una actividad de relaciones públicas, de conexión de Lanzarote con los estamentos o con las instituciones públicas provinciales a través de la mancomunidad de cabildos de entonces, con el gobierno del Estado, en el que, yo no sé si lo saben, pero se los digo, el Cabildo tenía dos lobbies, le podemos llamar dos lobbies.
una persona en Madrid que era la que desatascaba, la que tenía unas relaciones con todos los ministerios muy importantes. Estamos hablando del franquismo, de la época anterior. Sí, que a veces se olvida. Entonces, ¿en qué época fue? se desplegó también una serie de relaciones públicas en el que era protagonista César Manrique, porque traía personas de todo tipo, científicos, artistas, políticos de gran altura, actores, hasta los que fueron a la Luna vinieron aquí, los de los premios Nobel, etcétera, etcétera. Y todos hablaban tan bien de la isla, porque los atendíamos adecuadamente, de que los proyectos, que más que proyectos eran memorias que se enviaban a los ministerios correspondientes, se desatajaban y le ayudaban a Lanzarote a su propio desarrollo. Esa fue la grandeza. Se hicieron carreteras, se hizo el aeropuerto, las comunicaciones que había entonces era de precariedad total y absoluta. Se vio el tema de la sanidad, de la educación. El primer instituto femenino lo hizo don José en los años 60, 70. Por eso digo yo que el proyecto más importante de la historia de Lanzarote, en este caso del Cabildo Insular de Lanzarote, es la creación, realización y acondicionamiento de la red de centros y con una cuestión privada, y la empresa Termolanza de los hermanos Díaz Rijo, que fue la que nos resolvió el tema del agua, porque sin agua no hay desarrollo. Marcial, yo solo decía la pregunta de Guillermo. Claro, Guillermo lo hizo con inteligencia la pregunta, pero el problema es que en aquel entonces, cuando se crearon los centros, todavía yo creo que el único hotel que estaba, si había alguno, era el Hotel Fariones. No sé si... No estaba ni siquiera el Hotel Fariones. No, los centros... El primer centro fue la Cueva de los Verdes, que se inauguró, se abrió más que inaugurarse. Sí, en el 64. Enero del 64. Y todavía no estaba el Hotel Fariones. Y el Hotel Fariones, perdona, se abrió en octubre del 66, después que los Jameos del Agua, que fue en junio. Y de hecho, cuando hizo una inversión, esto te lo cuento, que a lo mejor tú no te acuerdas ahora, pero eso yo lo recuerdo por gente de aquel entonces, cuando se hizo la inversión de los Jameos del Agua, que fue una inversión importante dentro de los presupuestos del Cabildo, hubo una protesta del sector pesquero, porque necesitaban el sector pesquero, que era el sector económico que realmente movía la economía. Claro, es que el que movía la economía en Lanzarote en aquella época era el sector, sobre todo el sector pesquero. Y aportaron, creo que fueron una partida inicial de 25 millones de pesetas, imagínate, que eso no es nada, pero en aquel entonces era mucho dinero. Y entonces ahí fue arriesgado el señor presidente del Cabildo, el señor Pepín Ramírez, porque contra la crítica de la gente que no veía pues que el futuro estaba precisamente en lo que él vio. Y vio también César Manrique. Es verdad que después podemos discutir que César Manrique tenía una idea que no tiene que ver con el Lanzarote de hoy, ni mucho menos, era otro tipo de turismo. Él quería un turismo tan selecto que sería para él, hubieran sido 1000 personas y punto y nada más, ¿no? Pero, porque esa es la idea real, porque eso lo hablé yo con él, pero eso se le fue de las manos porque él tampoco pudo contenerlo en su vida, ¿no? Es que yo creo que la creación de los centros, que es, digamos, que el vehículo a través de la cual se desarrolló la isla económicamente y socialmente de una manera tan espectacular que incluso en algunos años tuvimos pleno empleo en la isla. Mi criterio, yo creo que fue una osadía y una valentía, una innovación y una épica. Valentía y osadía, porque teníamos unos presupuestos en el Cabildo muy bajitos, muy precarios, de acuerdo con la economía. Personal. Exactamente, y un poquito más. Que venía de la mancomunidad. Con carencias en sanidad, carencias en educación, carencias en alimentación, el 70% aproximadamente de analfabetismo, etcétera, etcétera. Innovación, por lo que hablábamos antes, porque el recurso que vio César Manrique, que atendió y aceptó como un maridaje entre los dos, fue el arte, el paisaje, la belleza del paisaje. O sea, vender eso para convertirlo en economía y en desarrollo. Y una épica, porque los trabajadores que nos tocó trabajar, vivir, lo hacíamos con una ilusión, con un entusiasmo,
con unas ganas, sabíamos que estábamos participando en algo grande. Si ustedes me preguntan, ¿pero tú sabías que estabas en algo grande? No, yo lo intuía, era un niño. Y efectivamente, ese entusiasmo, esa ilusión, esa gana, ese sueldo tan precario que apenas nos daba para comer o mal comer, eso es lo que propició que la red de centros de arte, cultura y turismo se convirtiera en lo más importante y en el patrimonio más importante del siglo XX. Marcel, yo te iba a preguntar, antes te preguntaba Jorge si la idea crees que de los centros turísticos parte más de Pepín que del propio César, y bueno, y por lo que cuentas eran tan amigos desde pequeños y tal, que de alguna forma Pepín se dio cuenta de que aquello que imaginaba que cada vez que veía una roca, un árbol o lo que sea, César, pues lo planteó, a lo mejor él, a lo mejor no lo había planteado previamente el propio Muchos hablaban de la locura de César. Sí, pero a mí me gustaría saber si en el libro, que es que como no lo he leído, por eso te quiero preguntarte, tú planteas también, reivindicas la labor de otras personas que fueron fundamentales también. El caso de Jesús Soto, que puede parecer que a lo mejor simplemente admitía las órdenes y hacía lo que le decía César, pero a lo mejor su papel fue todavía mucho más preponderante y a lo mejor con los años no le hemos dado la relevancia que tiene, ¿no? Vamos a ver, en aquel entonces había un equipo, pero en contra de lo que se está diciendo que el equipo era de César, no es realmente así. El equipo era de don José Ramírez Cerdá, presidente del Cabildo, que llamó a César, a Soto, a Luis, tal. Eran 5 personas. Y a mí me parece, que lo has mencionado, que el tema de Jesús Soto, que es el creador de la Cueva de los Verdes, en soledad, porque César no vivía aquí, vivía en Nueva York y trabajaba en Nueva York. La ruta de los volcanes, la casa de los volcanes, incluso una parte del Hotel Fariones, lo que son las jardinerías, también es obra de Soto. Soto, el jameo chico, cuando se le encarga el acondicionamiento del jameo chico a Jesús Soto por parte del presidente y del vicepresidente como primicia, en el bar Andalucía en el año 64, terminada la Cueva de los Verdes, tomándose un café, y Soto aceptó el reto con una condición. La condición es que fuese César el inspirador artístico del acondicionamiento del jameo chico. Pero César no estaba. César vivía en Nueva York, estamos hablando del 64. César trabajaba en Nueva York, exponía en Nueva York, concretamente en una de las galerías importantes, Catherine Vivian de Nueva York. Por eso yo digo, el jameo chico, ¿quién es el autor del jameo chico? Por supuesto que César, pero Soto también, que lo hizo en soledad. Por consiguiente, yo creo que en un país moderno, potente, desarrollado como es España, con una historia dilatada a lo largo de los siglos, no puede permitirse que se oscurezca, no sé si intencionadamente o no. Yo creo firmemente que en justicia cada miembro del equipo debe ocupar el espacio, el hueco que tiene en la historia. Y además, yo esto lo digo porque lo he dicho en otras ocasiones, que lo que está haciendo aquí Marcial tiene su cierta justicia social, porque hay que reconocerlo. Es decir, esto no significa ni un ápice, y Marcial es ama a César Manrique, no, ni un ápice le quita la figura de César Manrique, la impronta que tenía, y seguro que si no es por César, pues no se hubiera hecho las cosas que se hicieron. Claro, pero es que yo creo... Y sobre todo no se hubieran hecho con esta genialidad que se hizo. Claro. Pero hay que... vamos, si no quita nada decir que la Cueva de los Verdes es una obra... Fue la primera obra de los centros turísticos y que la hizo porque un señor su cuadro que era siempre más personal, y que era, que era un señor de Fuerteventura, que bueno, vino como electricista, oye, y demostró que tenía una sensibilidad extraordinaria. De hecho, después fue contratado fuera de Lanzarote, en otros sitios también, para hacer en Arabia Saudí, en Riyadh. Yo estoy seguro que César sería más grande todavía si al equipo
en el que él estaba, pues César no era un hombre de equipo, vamos a decir las cosas como son. César no era un hombre de equipo. El equipo era de don José Ramírez Cerdá. Estoy seguro que si cada una de las personas que formaron parte de ese equipo, y luego hay una sexta pata que yo añado, que son los trabajadores, sin los cuales no se hubiese realizado nada. Pedreros, cabuqueros, electricistas, limpiadores, camareros, personal de conservación y mantenimiento, etcétera, etcétera. Personas que en aquella época teníamos la lección tan aprendida en la que no nos permitíamos a nosotros hacer microintervenciones que al final adulteran, mistifican y rompen lo que es la obra original, la artística que creó César y en menor medida Jesús Soto. Marcial, bueno, sí, termina. No, yo simplemente porque ya no nos queda nada más que 3 minutos. Me entusiasmo. Ya, y está muy interesante, pero te van a poder oír porque hay que decirlo, que va a presentar el libro. El miércoles en San Bartolomé. En San Bartolomé a las 8 de la tarde en el teatro. Y me gustaría hacer un llamamiento sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, al público en general, a los que están interesados con mi verdad, verdadera, es mi verdad, al personal de los centros de arte, cultura y turismo, los que se han jubilado, pero también los que están activos, porque en este libro yo creo que van a encontrar una cuestión de formación y de pedagogía para hacer más placentera la vida y el trabajo en la red. Marcial, como última pregunta ya, porque nos tenemos que ir. Bueno, tú fuiste muchos años director de los centros turísticos. ¿Cuántos años? Pues toda la vida. Tuve un paréntesis político, pero no viene al caso. No, bueno, pero no, porque él ha sido, mucha gente lo olvida, ha sido parlamentario regional por el PSOE, ha sido también alcalde de San Bartolomé varios años, también, bueno, director insular de la Administración General del Estado, ha sido también consejero del Cabildo. Pero bueno, no, en ese caso no. Pero, ¿no fuiste consejero? No, yo nunca quise ser cargo público del Cabildo, porque era incompatible, digamos. No, pero yo soy un enamorado acérrimo de... Pero al ser trabajador no era incompatible. No, porque pedía la excedencia. Vale. Pero yo soy funcionario, trabajador del Cabildo de la Red de Centros de Arte y Cultura hasta que me muera. Lo seguirá haciendo. Hasta que me muera, o sea, yo tengo un amor por el Cabildo, un amor por las cosas bien hechas, un amor por la Red de Centros de Arte, Cultura y Turismo, que hablar de ello es entusiasmarme, ilusionarme, como si tuviera 18 años. Pero ahí donde iba yo, porque yo alguna vez he hablado contigo, nos hemos tomado algún café, y tú a veces, en momentos determinados, pues, en fin, con la discreción que te caracteriza, pero que yo creo que se puede contar, tú a veces también has puesto en duda muchas veces cómo se ha llevado los centros turísticos, que se debería mejorar muchos aspectos, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos, en los centros de arte, cultura y turismo nos lo tenemos que soldar a fuego, que son obras de arte. Son obras de arte. Y como tal, hay que tratarlas, hay que conservarlas, hay que mimarlas, hay que mantenerlas, tal y como se crearon. Yo le tengo muchísimo miedo a las microintervenciones, y los centros en los años determinados que no vamos a contar, tuvieron muchísimas microintervenciones que adulteraban, mistificaban la obra original. Y eso es muy peligroso, porque hoy hay que modificar algo, hay que arreglar no sé qué cosa, y se le pone una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Es como si vas a las Meninas y le pones un colorcito más claro, no sé qué tal. Y después dentro de 6 meses otra vez, y dentro de otros 6 otra vez, y dentro de 8 o 10 años no se parece en nada lo que ha quedado con la obra original. Lo más importante de los centros, y luego viene la oferta complementaria, es la conservación, el mantenimiento de las obras artísticas. Tenemos que irnos, pero me va a perdonar que un poco yo por la edad también conozca algunos detalles. ¿Es verdad que necesitaríamos otros centros turísticos? Que César Manrique planteó incluso la posibilidad de hacer el centro turístico de lo que se conoce como el charco del Golfo.
Sí, vamos a ver. En la obra de César Manrique hay... No te preocupes. No, sí me preocupo porque ya está. Es la chivata de que me toca la pastilla. Digo, a mí ya me tocó por la mañana. César Manrique tiene mucha obra inacabada, que lo cuento en el libro. ¿Lo cuenta? Lo cuento en el libro. ¿Y una es esta? No hablo concretamente del Golfo, pero si hay una obra que necesita, o un lugar, un espacio bello, en el que se necesita una intervención en la medida de César, no imitando a César porque eso es un error, sino encargárselo a los mejores, a un arquitecto urbanista, a un artista. Pero lo que te iba a decir, Marcial, el problema es que tú sabes que hay, pues estas cosas son como son, que nadie quiere ya que se haga más, porque una vez muerto César se acabó, digamos, ya cualquier intervención en la naturaleza, y hay sitios que se podían hacer. Sí, uno yo creo que es el Golfo. Pero es verdad que hay que tener mucho cuidado quién lo hace, eso es evidente. Pero eso es un error. Vamos a ver, César Manrique murió hace 33 años, ¿no? 33. Desde hace 33 años en Lanzarote no se hace una obra pública de enjundia, de importancia, de potencia en la órbita de lo que acondicionó y creó César. La isla está varada, está parada, no le ha hecho la culpa a nadie, todos somos culpables. Está varada, está congelada. Y yo me pregunto, precisamente porque está varada y está congelada, lo que está propiciando es una vulgarización de la oferta, del mensaje de la isla, del modelo económico y turístico de la isla y de la estandarización. Nosotros estamos haciendo lo mismo que se hace en China, que se hace en Benidorm o que se hace no sé dónde. Y eso es lo que tenemos que parar. Hay que volver a acondicionar espacios naturales bellísimos con la altura que lo hizo César, con otras personas, lógicamente, sin copiar a César, porque ese es el mayor error. Bueno, pues yo creo que ha sido una charla muy interesante. Yo sé que tenían más preguntas, pero la verdad es que yo me he aprovechado un poco también por la edad, porque, bueno, yo conocí, a Marcial lo conozco desde hace muchos años, pero también a César Manrique, personalmente tuve la suerte y a otra gente que conocieron a César todavía más antigua, pero tuve la suerte de poder entrevistarlo. Y también pude entrevistar al señor Soto, que era un enigma, porque cuando te contaba algo, como tú dices algo aquí, no sabía lo que te está contando, porque muchas veces te contaba cosas y no sabía lo que te contaba. Sí, Soto era un poco, vamos a ver... surrealista. Místico. Yo decía surrealista porque yo le hacía entrevistas. Me acuerdo que con Mario Alberto Perdomo fuimos a hacerle entrevistas varias veces. Ya César lo conocí en la inauguración del Jardín de Cactus, que trabajaba yo en Las Palmas. En Las Palmas. Y vinimos aquí a cubrir y el Jardín de Cactus se inauguró en el 90. Pues ahí fue cuando lo conocí. Yo tuve la suerte de verlo allí, él ahí con el que hizo todo el tema, ¿cómo se llamaba? El tema de las plantas, no me acuerdo ahora el nombre de... Sí, era el botánico. Sí. Estanislao González. Sí. Y después había otros, y Placeres. Sí, pero él fue un poco el que eligió y trajo de un montón de sitios y tal. Valentín, muchas gracias. Saludos también a Guillermo y lo dicho, el próximo... miércoles en el Teatro de San Bartolomé, a las 8 de la tarde, pasado mañana. Me gustaría... Pues, memoria viva, en este caso, un testigo de la historia que es don Marcial Bermúdez. Muchas gracias, Marcial, mucha suerte y me alegro de verlo bien. Gracias a ustedes y que haya suerte también para ustedes. La vamos a necesitar, don Marcial. Nosotros no es una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.